de que nos soliciten las tutorías, ¿no? Entonces, en ese sentido, pausala, Oscar, así se activa cuando empieza y después... Bueno, ahora les voy a compartir la presentación. Disculpen la demora porque tuve algunos problemas de conexión, así que por eso me demoró un rato. Bueno, hola a todos y todas, espero que estén muy bien. Y bueno, la conferencia de hoy surge en el año recién, en el año 2018, o sea, hace bastante tiempo. El título es Las demandas estudiantiles como determinante del tiempo en el aula. De alguna manera el título expresa lo que es la conclusión, ¿sí? O sea, la conclusión de un trabajo que yo había hecho en el año 2018, cuando era mi último año, digamos, de cursada, de práctica 4, y fue de alguna manera una reflexión final que hice a partir de preocupaciones propias, personales, que tuve a lo largo de la cursada, ¿sí? Entonces yo lo que traigo es como una mirada, digamos, hacia lo anterior a esa conclusión, que es lo que expresa el título, digamos, es que el profesor debe estar atento a las demandas estudiantiles para ver cómo gestiona y cómo se configura el tiempo de ese rol, digamos, de profesor, de su trabajo. Y bueno, eso que sería, digamos, como lo concreto, surge a partir de preocupaciones previas, como les decía, y eso es lo que yo les vengo a traer en esta presentación. Pero antes de comenzar ese recorrido de las preocupaciones, que es la experiencia propia, les traigo lo que es, de alguna manera, una recopilación de otros autores que yo he leído después, posteriormente, para otros trabajos durante el año 2019, 2020 y este año, que tienen que ver con el mismo, o sea, referido al mismo tema, que sería el tiempo del profesor en el aula. Sí, pero no es un tiempo común, ahora le voy a explicar distintas formas de abordar ese tiempo, sobre algunos autores que he leído y autoras, pero digamos es el tiempo que gestiona el profesor, ¿sí? El tiempo entendido no se te escucha, Oscar. ¿Ahí no se me escucha? Ahora sí. Bien. Digamos, todos estos posturas o estos enfoques sobre el tiempo que yo ahora les traigo son de alguna manera posteriores a la experiencia, ¿sí? A la experiencia que yo tuve. Entonces, es como para que vean otros tipos de enfoques al que yo les voy a presentar después, posteriormente. Entonces, tenemos ahí Andy Hargreaves, creo que se menciona así, que habla del tiempo como un obstáculo objetivo y opresivo, ¿sí? Y a su vez como horizonte subjetivo que posibilita o limita. De alguna manera lo que él dice es que el tiempo tiene dos características principales, uno que es objetivo y que opresivo en el sentido de que el profesor se siente de alguna manera como siempre como sujeto a las posibilidades que el tiempo le imprime a ese quehacer, ¿no? Y el horizonte subjetivo es que, bueno, también, digamos, uno desde su propia perspectiva, dependiendo del profesor, uno se va a sentir como diferentes relaciones con el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo tener un tipo de relación con el tiempo, como lo tenía en ese 2018, que era bastante preocupante para mí, o sea, yo estaba permanentemente controlando los tiempos de la secuencia didáctica y todo, que lo voy a explicar después, y por ejemplo, no sé, Julieta o alguno de los que están presentes puede tener otra perspectiva y diga, no, bueno, el tiempo a mí no me limita, sino que me posibilita, ¿sí? O sea que me brinda posibilidades de acuerdo a cómo lo gestiono. Ese autor, digamos, y ahí tiene una flechita que saca y dice estructuración, porque él dice que, bueno, el tiempo estructura el quehacer docente, o sea, el quehacer del profesor, pero también existe la posibilidad de que el profesor estructure su tiempo de acuerdo a su propia forma de ver ese quehacer, ¿sí? Entonces hay una doble ahí estructuración de que uno influye en el otro y bueno, es bidireccional, ¿sí? Eso me pareció importante, pero yo lo leí después del trabajo que le voy a mostrar ahora, de la presentación que yo hice, me pareció interesante. Todos estos autores, digamos, a ustedes les pueden servir si alguno lo quiere retomar después para hablar del tiempo más adelante, sí, cuando vayan reflexionando sobre su propia práctica. Después tenemos otro autor,
Razo Pérez, más actual, ¿sí? Como verán, el otro era de 1992, más actual, que dice que el tiempo de la escuela se diferencia del tiempo del aprendizaje, o sea, el calendario escolar o los tiempos que va limitando, digamos, cada institución, de acuerdo al sistema educativo, no necesariamente se corresponde con el tiempo de aprendizaje que uno observa cuando está dando una clase o cuando está llevando a cabo, digamos, una cursada anual, ¿sí? Nosotros vemos, por ejemplo, y ese es el tiempo que a mí me interesa traerles, que es la noción de tiempo, digamos, desde una perspectiva del profesor en cuanto a su propio quehacer en el aula, no el tiempo escolar que menciona ahí. ¿Sí? El tiempo de la escuela es otro, y ahí se produce el desfasaje que muchas veces notamos nosotros, ¿sí? Como docentes. Entonces, él habla ahí, saca otra flechita, digamos, y habla de interacción. La interacción, él dice que sobre ese tiempo escolar que muchas veces se pone, digamos, en el calendario, uno dice, bueno, esta unidad la voy a dar, no sé, en 2 meses o en 3 meses, no necesariamente se aprovecha el 100% del tiempo, sino que es básicamente, él dice, el 60 o 70% de ese tiempo el que se aprovecha para situaciones significativas. ¿Quiere decir con situaciones significativas? Bueno, con espacios de verdaderas reflexiones, digamos, que posibiliten a los estudiantes un aprendizaje que sea potente y significativo para ellos, ¿sí? Que solamente una porción del tiempo de la escuela se dedica casualmente a eso. Y que esa interacción está muy relacionada, digamos, con el autor de abajo, para él es lo más importante, ¿sí? Lo que sucede en el aula específicamente. Que del resto también es importante, pero eso es lo básico, lo más importante para este autor. Como verán, son distintos enfoques. Y el último, que es Martinic, es un autor chileno. Él habla de la actividad docente que es prisionera de un sistema de calificación, secuencia y orden. Eso es también lo que está relacionado con lo que le mencionaba anteriormente, de que, bueno, nosotros tenemos una secuencia que cumplir, ¿sí? Un sistema de calificación también que cumplir, y un orden, ¿sí? Que eso, bueno, puede depender un poco de cada profesor, pero estos 3 rasgos, digamos, son los que tenemos nosotros siempre presentes cuando abordamos una secuencia didáctica o, bueno, abordamos una cursada. Y ahí saca una flechita y dice tiempo efectivo, ¿sí? Está muy relacionado con el anterior. Él refiere a tiempo efectivo, ¿sí? Como ese tiempo que es aprovechado netamente por el profesor y que sí o sí debe estar acompañado de prácticas pedagógicas y digamos, prácticas de la enseñanza significativas, ¿sí? Para que sea potente ese tiempo, digamos, y el docente no esté prisionero, digamos, o sea, se salga de esa conjunción de diferentes factores que se le imponen o que son inherentes al quehacer docente. Para que el tiempo sea verdaderamente efectivo debe estar acompañado de esa práctica pedagógica. Entonces, bueno, práctica pedagógica efectiva, o sea, significativa, ¿sí? Bueno, estos son los distintos enfoques, los 3 autores más importantes que yo he leído, por lo menos, luego de la experiencia que ahora les voy a mostrar. La experiencia en sí es esta, el póster que está ahí en el aula virtual, ¿sí? Este es el póster que yo había presentado en su tiempo, en 2018, en la jornada de IEPE, que son las jornadas, bueno, de investigación educativa y práctica de la enseñanza. A ver si lo puedo acercar un poco. Bueno, ahí se acercó bastante. Lo quería acercar un poco para que vean que, bueno, el título es Las demandas estudiantiles como determinante del tiempo en el aula, y ahí dice un replanteo en la asignación del tiempo en el aula en la modalidad SEDMA. Acá también está explicado un poco en la introducción, es simplemente para contextualizar dónde se llevó a cabo la práctica. Y como les decía, surgió de una inquietud propia, así mía. Yo estaba como soy un poco estructurado, eso lo reconozco a veces, y como verán, depende de cada uno, las preocupaciones que uno va a ir teniendo, ¿no? Y en ese tiempo yo tenía la planificación, le había presentado al profe, a Darío, había presentado mi planificación, ¿sí? Y estaba todo bien secuenciada, digamos, todo ordenada. Y bueno, yo pretendía ir al CERMAS, sinceramente, y como iba los viernes a la última hora, y decía, bueno, en esta clase voy a dar esto, después el siguiente paso esto.
tenía todo ordenadito, ¿sí? Y bueno, después cuando fui, digamos, al CELMA, me encontré con otra realidad que era no solamente las cursadas de cada personal de cada cursante eran totalmente discontinuos, porque he tenido clases, digamos, con solamente 2 personas, así que, y la otra clase, digamos, me llegaban, o sea, la tercera clase, para que ustedes tengan una idea, se presentaron 2 estudiantes que yo no lo había visto ni en la clase 1 ni en la clase 2, entonces tenía que volver a retomar, y todas esas particularidades fueron haciendo que, bueno, la preocupación creciera, ¿no?, con respecto al tiempo. Y bueno, como verán, el título plantea eso, ¿no? Un replanteo en la asignación del tiempo, o sea, un cambio de concepción, de abordaje con respecto al tiempo. Y bueno, la introducción es básicamente eso, era lo que les comentaba, la contextualización, pero me interesaba esto, el tema de los objetivos que yo me había planteado para cada clase. A ver si se ve un poco mejor ahí, sí. Por ejemplo, la clase 1 era conocer la evolución histórica del concepto célula y los aspectos económicos, políticos y tecnológicos que influyen en la actividad científica. No era solamente brindar una clase, bueno, de productos de la ciencia, sino también algo de prácticas científicas, algunas características, digamos, que influyen en esa práctica. Y bueno, acá tenemos la clase 2, que esta es la que me interesaba a mí. Y la clase 2 planteaba como objetivo, quizás la clase 1, digamos, había salido más o menos como yo me lo esperaba, en cuanto al objetivo, ¿sí?, en cuanto a cumplir ese orden. Y bueno, la clase número 2, ahí se está escuchando. Bueno, en la clase número 2 se planteaba, digamos, diferenciar una célula procariota de una célula eucariota. Como verán, mi contenido era célula, y bueno, el reconocimiento de algunos de las características de la célula y la diferenciación eran los aprendizajes de ese contenido. Y ahí, digamos, surge la preocupación en la clase 2 porque cuando estaba, digamos, yo había llevado una actividad que ahora se lo voy a mostrar mejor en la parte de abajo. Yo había llevado una actividad, sí, de, digamos, acá está la secuencia. Acá está, como lo verán en la clase 2, armado colectivo de células con organela y cartulina. Había, digamos, planteado una clase como didácticamente planteada desde una visión de juego, ¿sí?, de que tenían que armar, y cuando la llevo, digamos, había pocos alumnos, o sea, calculen, creo que el estudiantado eran 21 o 22, algo así. Y cuando voy había 5 nomás, ¿sí? Y en la primera clase había habido, o sea, digamos, se habían presentado como 13 o 15, habían sido bastantes. Y en la segunda clase hubo, bueno, 5 nomás, y yo había había pensado la actividad, que bueno, se la iba a hacer en un primer momento, un primer momento de la clase, que íbamos a pasar después a una discusión y tal. Y bueno, ahí me empezó a preocupar más porque digo, bueno, se me está cambiando los esquemas, digamos, que yo había planteado, y bueno, ese armado de la célula, digamos, la célula con cartulina, las organelas, las discusiones, las preguntas abiertas que había planteado yo en ese momento, bueno, se me empezó a descompaginar un poco la secuencia que yo había planteado. Entonces, por eso me pareció interesante la clase número 2, para ir pensando esto del tiempo, ¿no? Y bueno, después charlando un poco, yo escribía todo esto en el diario, ¿sí? Ese diario que ustedes van a tener que después también escribir, ponía todo eso en el diario, ¿sí? Que quizás no me estaban saliendo las cosas, y bueno, el factor más importante para mí en su momento era el tiempo, ¿sí? Bueno, y acá tengo los referentes teóricos, que yo, digamos, hablando con Marcela Parada, que era una profe adscripta en ese tiempo, ella me ayudó en ese sentido. Ella me decía, bueno, ¿cuáles son tu mayor preocupación? O cuál es tu mayor... No, le decía, el factor del tiempo, ¿sí? O sea, yo pensaba que iba a poder cumplir todo en el orden y la secuencia que había planteado. Y bueno, y ustedes saben que si en una secuencia, digamos, hubo una clase que no se pudo cumplir de tal manera, me afecta la secuencia siguiente, o sea, lo que voy a dar en lo que viene. Y bueno, esa era mi mayor preocupación, ¿sí? Cuando íbamos a las clases de consulta, o sea, me acuerdo que había unos espacios para intercambiar ahí con la profe, y bueno, ella me dice, bueno, te voy a recomendar un autor que se llama Carlos Clear, que habla en un video, me dice, de la asignación del tiempo, y te va a servir sobre todo por el contexto, que era un CELMA,
ustedes saben que el SELMA, ahora lo van a experimentar, digamos, es totalmente diferente de la realidad del contexto de una modalidad común, digamos, ¿sí? Se presenta mucha particularidad, entonces uno tiene que ir ahí jugando un poco y viendo cómo enfrenta cada una de esas particularidades, ¿sí? Y bueno, en ese momento ella me dice, Carlos Clear te va a ayudar a entender un poco y a plantear en tu informe final, dice, a reflexionar sobre ese factor tiempo. Bueno, y ahí pongo esto, esta experiencia de residencia me permite a mí reformular, esa es una palabra clave porque tiene que ver con, bueno, lo sabe, tiene que ver con el título, ¿sí? Que es un replanteo, decía el título. Bueno, acá apunta a eso, ¿sí? Me permitió a mí reformular nuestra visión en torno al tiempo dentro del aula, ¿sí? Y ahí dice, bueno, ir más lento y hacia el mismo lado, o sea, digamos, con un horizonte común, tanto el docente como los estudiantes, atendiendo a sus demandas, ¿sí? Lo que se planteaba en el título, al igual que crear otros tiempos de los que estamos acostumbrados, o sea, de lo que nos plantea el sistema, ¿no? Esas secuencias que uno tiene que cumplir con tales objetivos dentro de un tiempo determinado. Por supuesto, uno apunta a eso, ¿sí? Apunta a eso, pero bueno, después la realidad se va imponiendo también. Bueno, y ahí habla de una posible rebelión, esa es una palabra del autor, ¿sí? Contra la tiranía del tiempo, porque él dice que, bueno, básicamente planteaba lo mismo que el autor que yo les mostré hace un rato, que esto de la opresión, ¿no? De decir, bueno, se nos imponen tantas cosas con respecto al tiempo que muchas veces no llegamos a cumplir con los requisitos, o sea, con lo que se pretende, ¿no? Bueno, y la discusión final y la conclusión de esa experiencia que fue surgiendo es esta. Bueno, nuestra propuesta pretendió entablar otro tipo de relación con el tiempo, ¿sí? Eso fue sobre la marcha, como les decía, porque ya en la tercera clase yo ya me dejé de preocupar un poco, dejé de mirar esa hipótesis de trabajo que es la secuencia didáctica. No es que la dejé de lado, sino que la dejé de mirar en el sentido de, bueno, la rigidez, ¿no? Entonces, lo que uno pretende, y decir, bueno, me acuerdo que en la tercera clase llegó un chico que, como les decía, no se había presentado dos chicos que no se habían presentado ni en la clase 1 ni en la clase 2, y bueno, me acuerdo que la actividad 1, digamos, la di recién como después de 40 minutos, porque dediqué esos 40 minutos a retomar, eh, retomar lo que habíamos visto en la clase 1 y en la clase 2, dialogando con el resto, planteando una actividad como improvisada en su momento también, ¿no? Porque, bueno, eh, sí, ahí estoy leyendo lo que pone Janina, ahora al final voy a comentar sobre eso. Y bueno, digamos, ahí me di cuenta, me digo, bueno, los chicos me preguntaron qué había dado en la clase 1 y en la clase 2 y dije, bueno, voy a retomar acá. Yo tenía una actividad que era pegar un afiche, todas las clases llevaban el mismo afiche, y como ya me empecé a dar cuenta, digamos, de que eran discontinuos, o sea, las presencias no eran constantes, en ese afiche poníamos, o sea, ellos ponían los conceptos y las ideas más importantes que se veían en cada clase. Poníamos clase 1 y ahí pasaban ellos al frente, y ese afiche quedaba como sustento, o sea, como un soporte, digamos, de lo que habíamos visto en las clases anteriores para las próximas clases y sobre todo para aquellos que no habían podido ir. Y esa actividad, bueno, influyó mucho, o sea, tuvo mucha repercusión para mí y bueno, me permitió esto de retomar, ¿no? Y bueno, básicamente de ahí surge, acá está la foto, Eric, no, la foto, esa fue la foto del final de la cursada. Ahí está el profe orientador, ese es el profe orientador. Ahí está Agustina Rodríguez, que era mi pareja pedagógica. Y bueno, ahí están el resto de los chicos. Como verán, ahí eran bastantes en la última clase. Y bueno, no sé si se ve la afiche por acá. No, ya la vimos acá. Bueno, ahí colgaba yo la afiche ahí al costado. Y bueno,
para que ellos pudieran retomar, como les decía, lo que no se había podido ver. Bueno, y esto también, recuerdo, es simplemente las imágenes, ya acá, como les decía, son las jornadas de investigación educativa y práctica de la enseñanza, que se ven, son las jornadas de YEPE, que se ven a fin de año, que uno asiste, ¿no?, a la Universidad Nacional de Córdoba, y ahí presentamos ese trabajo. Ahí está el afiche, como lo ven, o el póster, está en la pared. Sí, ahí estamos con Agustina. Acá está Gustavo Luna, también un compañero que cursaba con nosotros. Ahí está Juli, ahí está Juli, estamos todos los compañeros, ¿sí? Así que bueno, ahí concluye, digamos, esta presentación, ¿sí? Ahora voy a pasar a leer a ver qué ponían en el chat, pero para comentarles eso, ¿sí? Que surge de una inquietud personal el trabajo, y bueno, y que es el tiempo referido a el quehacer docente, digamos, más cercano, ¿sí? En cuanto a las posibilidades pedagógicas y toda la cuestión más del aula, ¿sí? No el tiempo escolar. Hay varias formas de abordar el tiempo, y esa manera, digamos, ya depende de cada autor. Sí, ahí estoy viendo lo que ponía Janina. Sí, ser más flexible con respecto al tiempo. Eh, bueno, yo quizá como practicante no me lo había planteado desde un principio, ¿sí? Sobre todo, y no conocía la modalidad. O sea, cuando el profe me decía el SENMA, yo no conocía la modalidad, no sabía cómo funcionaba, y bueno, de ahí surge, digamos, la preocupación principal cuando empecé a transitar las clases, ¿sí? Después me di cuenta que la secuencia didáctica que había planteado, digamos, esta actividad en 30 minutos, esta en 15, era mucho de plantear, digamos, actividades cortas, en intervalos cortos de tiempo, ¿sí? Y en lapsos cortos de tiempo. Entonces, de alguna manera, si una se me desfasaba, ya me afectaba toda la secuencia. Entonces, eh, empecé a cambiar esa forma de ver, y empecé a planificar actividades un poco más. De hecho, hasta el día de hoy lo hago, actividades un poco más abarcativas en cuanto al tiempo, y que tenga esa flexibilidad de decir, bueno, si no se cumplió esos pequeños objetivos que me planteaba, porque si uno planifica actividades cortas, tiene que planificar más objetivos, o sea, así lo pienso yo, ¿no? Y después, cuando hacía, bueno, planteaba una actividad como más amplia, digamos, eh, planteaba como uno o dos objetivos, digamos, y lo iba viendo de otra forma, así como más flexible, como dice Janina. Pero esto es más flexible porque el contexto me lo impuso, ¿sí? O sea, porque la realidad me fue marcando eso, ¿sí? Y ellos demandaban a partir de lo que iba surgiendo de sus preguntas y demás. Después está la cuestión de otro contexto que ahora les cuento así al paso, que es de otra escuela que lo estoy viviendo ahora realmente, y que el tiempo es al revés, o sea, me demanda otro tiempo que es ir más rápido, ¿sí? Eso es otra particularidad que se los cuento ahora, pero bueno, para que no es flexible en cuanto a la adaptación, ¿no? Se adapta de acuerdo a la realidad. Eh, y acá pone Julieta la técnica del afiche. Sí, eso fue una idea, o sea, que me surgió así de la nada, digamos. Me acuerdo que fue, creo que para la primera clase sí, porque ya había planificado en la grilla. eh, la planificación en grilla ya se le había entregado al profe, y había dicho, bueno, necesito un soporte, porque bueno, habíamos hablado con mi compañera y cómo iba a ser más o menos el contexto, y ya me lo esperaba, no tan así, pero ya me esperaba de que no haya una asistencia constante. Entonces decía, bueno, ¿cómo contrarresto esa característica, esa particularidad? Sí, está muy buena la técnica, de hecho. En las clases virtuales, bueno, no sé cómo lo hará. Debe ser que lo pone atrás, será algo similar, pero bueno, yo lo ponía al lado Sí, de... dice que va escribiendo y que va explicando atrás y mientras está la cámara prendida. En el caso de que los chicos no se conecten y conecten en la otra burbuja, por ejemplo, o dos clases después, agarra directamente y exhibe el afiche y hace como un repaso de eso. Y ese afiche lo utiliza tanto para la primera burbuja que se explica desde cero, y la segunda burbuja empieza explicando con el afiche ya hecho. Claro. Ahí pone Shirley, que se llaman referente a... Ah, mira, no lo conocía. De hecho, ahora, digamos, cuando estamos en el contexto digamos, de todo virtual,
uno puede llegar a buscar más esas opciones, ¿sí? Pero si se fijan en el contexto, en ese momento era todo presencial. Y, y bueno, yo me acuerdo que no lo saqué ninguna idea de internet, o sea, se me ocurrió a mí, digamos, tener ahí un soporte. De hecho, lo había planteado de una forma y me acuerdo que Darío me sugirió de otra forma. Yo había planteado de utilizarlo al final de la clase. O sea, decirles, bueno, terminamos la clase y tienen que volcar ahí todo lo que se aprendió o todo lo que faltó aprender, de alguna pregunta, lo que sea, lo tienen que volcar en ese afiche. Y me acuerdo que Darío me dice al final de la, de la primera clase, nos fuimos a un bar, íbamos siempre a un bar, y me dice, ¿por qué? ¿Y no lo plantearías diferente? O sea, no lo plantearías que sea momentáneo, digamos, si ocurre una idea a uno de los estudiantes. ¿Por qué no lo hace pasar al frente directamente en el momento? Y bueno, lo pensé y digo, sí, puede ser, a ver, vamos a ver cómo funciona. Y me acuerdo que funcionó mejor porque en la primera clase todos tenían vergüenza de pasar al frente. Pasaron uno o dos nomás. En cambio, después cuando yo le decía, mira la idea que se subió mi compañero, pase al frente si quiere, y pasaban al frente, digamos, era mucho más fácil, mucho más práctico y más fácil. Entonces, bueno, de ahí quedó, desde la clase 1, de la clase 2, 3 y 4, pasaban directamente. Entonces ahí la lógica de la utilización era diferente. Eh, sí, la verdad que no sé, Shirley plantea que se llama referentes áulicos. ¿Hacen referencia al pizarrón? Sí. Sí, No, debe en ser por eso. realidad en primaria se le dice referente áulico, por ejemplo, enseñamos las divisiones y tiene que quedar sí o sí algo sobre las divisiones pegado en la pared, porque en primaria es muy diferente a secundaria, tenés una pared de matemática, una pared de ciencias naturales, una Ah, pared de sociales y sí. una pared de lengua. El abecedario siempre tiene que estar pegado arriba como referente para que ellos se ayuden, para poder guiarse en las letras. Si le enseñamos las tablas, entre todos construimos las tablas, por ejemplo, del 1 al 9, del 2 al 9, y las dejamos pegadas en la pared. Para cuando ellos tengan que resolver un problema, miran a un costado y ahí tienen las tablas. Por eso se le dice referente áulico. Siempre va a haber de todo. Cuando ves el sistema digestivo, todo lo que está pegado en las paredes, se le dice referente áulico por eso, porque los nenes o los adolescentes tienen algo para ver y guiarse, acordarse, recordar como un mini resumen del tema. Está bueno. Claro, no desconocía la definición que se le hacía. Eh, sí, bueno, y con respecto al tiempo en sí, eh, me quedó a mí resonando de los autores anteriores que les mostré, esa cuestión del tiempo efectivo, porque uno piensa en optimizar el tiempo, ¿sí? En decir, bueno, ¿cómo le saco más provecho a este tiempo? Y vieron que siempre se plantea que hay algunos que dicen, bueno, ampliando la carga horaria o ampliando ese tiempo, puede ser que se optimice, o sea, que sea más efectiva la enseñanza. Y bueno, a mí el que digamos, el que más me marcó un poco es el último autor que les había mostrado, que él dice, eh, bueno, pero tiene que estar acompañado ese tiempo efectivo, para que sea efectivo tiene que estar acompañado de una práctica pedagógica acorde, ¿no? Adecuada. Y está muy relacionado con lo de ser flexible, no flexible de decir, bueno, no importa, vamos como sea, sino flexible de acuerdo a la realidad del contexto. Como les decía antes, ahora estoy experimentando otra situación que me demanda ir un poco más rápido, ¿sí? Raro en este contexto, pero bueno, me demanda ir un poco más rápido. Entonces uno se va adaptando y va viendo cómo modifica esa práctica, cómo modifica la secuencia y demás, ¿sí? Como siempre dice Darío, la secuencia es una hipótesis de trabajo, pero bueno, en ese momento, en ese contexto, yo no lo planteaba así, yo quería seguir la secuencia ratatable. Y bueno, no hay nada más en el chat. Si alguien quiere comentar algo, preguntar algo, adelante, y si no, bueno, lo doy por terminado acá. Con respecto al tiempo de la virtualidad, ¿es más rápido ahora, decís, profe? En una escuela. El tiempo de la virtualidad es obviamente es sumamente distinto, pero en una escuela, ahora digamos, donde ya tengo una guía, yo ya entré tarde y tengo una guía ya armada que me compartieron, y por ejemplo hoy, esta mañana estuve y tuve que frenar, digamos, el avance en cuanto a los trabajos prácticos, porque bueno, la mitad de los estudiantes me avanzan a un ritmo eh, que me sorprende, la verdad, sobre todo un curso, y bueno, la otra mitad, digamos, todavía me deben trabajo. Entonces, lo que les dije hoy es, armé una presentación complementaria al trabajo 5 y dije, miren chicos, vamos a complementar hoy
con esta clase le van a agregar a ustedes a lo que vimos, pero no podemos seguir avanzando en cuanto a trabajo práctico y clases porque si ustedes me avanzan a un ritmo, el resto le voy a cargar más de trabajo. Entonces no, decidí yo poner un freno ahí y explicar mejor el tema, ¿sí? Ahondar un poco, profundizar en este contenido que habíamos visto en el último trabajo práctico. Como les digo, es totalmente otro contexto, es un IPET, ese, ¿sí? De ahí, digamos, tienen todo muy secuenciado, tienen todo muy ordenado, y bueno, se avanza a otro ritmo. Y después tengo, bueno, el otro SENMA, que bueno, en ese SENMA ahí es muy similar a la experiencia esta que había tenido en la práctica docente, entonces ahí es flexible, pero a la inversa, digamos. ¿En qué año va el SENMA, profe? En tercero el SENMA, y en el IPET son dos cursos de primero. Y bueno, los chicos, como son más chiquitos, ellos se fijan todo en la secuencia que ellos tienen. Profe, hoy toca el trabajo práctico 6, me decían hoy. Le digo, no vamos a avanzar en el 6 porque necesitamos, digo, poner un freno ahora, porque, digamos, ya está cerrado, o sea, el límite para entregar las cosas era hasta el 25, o sea, para avanzar, ¿no? Y yo les digo, bueno, vamos a profundizar, vamos a ver qué falta, vamos a ver qué podemos revisar, y bueno, de eso se trató hoy. Pero ellos ya querían ir por el trabajo 6, imagínense. Bueno, espero que esto, o sea, yo lo que planteaba era que después, digamos, alguno de ustedes puede tener una preocupación respecto al tiempo totalmente diferente, ¿sí? Porque hay varios enfoques. Eh, Así que bueno, cada uno lo va a reflexionar después de acuerdo a su experiencia, ¿sí? Y les puede servir para retomar en el informe final. Oscar, Sí. una consulta. Entonces, ahora para nosotros que tenemos que planificar nuestra secuencia, ¿cómo nos aconsejarías para optimizar este tiempo en la virtualidad? Porque vos al menos ya tenés las dos experiencias y nosotros siempre cuando iniciamos o pensábamos estas prácticas las iniciamos con una modalidad presencial, después bueno pasamos a esta bimodalidad y ahora es como que están en virtualidad y no sabemos si van a volver. Esperemos que sí, rogamos que sí. ¿Cómo hacemos para optimizar este tiempo y de no caer en decir, bueno, planificamos cada 15 días o cada una semana y que nos ocurran estos inconvenientes que has tenido vos, o que algunos no entregan, o que no se presentan, o... Es que yo sinceramente estoy aprensivo a aprender a hacer todos los días, ¿no? Pero es como un prueba y error. Me sigue pasando de que no, o sea, en este año no he cumplido, digamos, una clase planificada, porque yo trato de planificar siempre todas las clases, y no he logrado, digamos, concretar en tiempo y forma. Me he quedado corto, por ejemplo, en el IPET, me he quedado corto en algún momento, y decís, bueno, ¿ahora qué hago? Entonces tenía que improvisar en la misma virtualidad, ¿no? Me he quedado corto, como que también me ha sobrado bastante, ¿no? En otras clases. Entonces, ¿yo cómo hacía para optimizar? Y lo voy aprendiendo a prueba y error, ¿sí? O sea, he cambiado bastante, digamos, el orden de los contenidos. Por ejemplo, ahí está bueno esto yo había puesto un contenido que era o sea, una parte muy conceptual de una materia ecología, que es en otro IPEM, y, y la cambié de enfoque totalmente el mes pasado, cuando surgió todo esto de que íbamos a pasar a la virtualidad. Digo, no, esta parte que es muy conceptual, que es estrategia K, estrategia R, flujo de energía, me gustaría darlo en clases presenciales, ¿sí? Y dije, bueno, la parte más reflexiva de la materia, que yo la había dado en los primeros meses, la voy a dar, digamos, la voy a seguir profundizando en la virtualidad. Y bueno, voy a dejar la parte conceptual para cuando si en algún momento volvemos a la presencialidad. Esa fue mi lógica, o sea, estará bien, estará mal, no sé, pero uno lo va aprendiendo, como dice Darío siempre, no hay fórmula, ¿no? Y entonces, la manera de optimizar la mía fue esa. Y de otra manera, en la virtualidad que lo hago, digamos, siempre, es tratar de poner estas actividades que sean amplias en cuanto al tiempo, y que abarquen varias preguntas, por ejemplo, abiertas, que a mí son las que más me gustan,
y que la charla vaya para donde tenga que ir de acuerdo a sus demandas, ¿sí? Yo, por ejemplo, planteaba en el IPET 2 o 3 preguntas, así por actividades abiertas, acompañadas de algún recurso, de alguna lógica, y digamos siempre uno lo va encauzando, ¿no? Más o menos para dónde tiene que ir o para dónde quiere. Y por ahí, digamos, surgen aportes que cuando uno plantea actividades abiertas, que uno no se lo esperaba, puede surgir cualquier cosa, entonces me parecen para mí, lo más lindo son las preguntas abiertas, las actividades que tienen esa lógica de decir, bueno, vamos a ver para dónde van las demandas de los estudiantes, o sea, los intereses de ellos, ¿no? Después cada Sí. uno puede plantear su propia lógica, o sea, su propio enfoque. No, obvio. Bueno, pero nunca, a ver, nunca perdí de vista, eso se lo quería comentar también, nunca perdí de vista, digamos, lo que se requería desde la institución, ¿sí? Por lo menos en una escuela, en la virtualidad, se nos requería sí o sí brindar 4 trabajos prácticos, por ejemplo. Y bueno, yo llegué hasta el 5 por el sentido este que le decía de que van a un ritmo bastante particular estos chicos, entonces llegué hasta el 5 yo y lo incluí en la evaluación final. Pero tiene que ver con eso de la flexibilidad, ¿no? De adaptarse a lo que realmente pasa. Entonces, terminé, digamos, en los diferentes contextos adaptándome, o sea, siendo flexible de una u otra manera. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más o bueno, lo daré por No, como concluido. un último aporte, que está buena esta propuesta que nos presentaste. Una, para tener en cuenta que más o menos ir visibilizando para las IEP, creo que se llama así. Y otra, para que no nos atemoricemos tanto por la cuestión del tiempo en las planificaciones, porque yo creo que estamos todos ahí viendo qué temas nos van a dar nuestras docentes orientadoras, y es como que nos preocupa capaz que sea mucho contenido para un solo tema, o que hay que repasar, como que hay que tener en cuenta lo que ellos ya vieron, todas esas cosas, pero bueno, como que nos tenemos que adaptar también al contexto de lo que estabas hablando, y que bueno, no es lo mismo presencial que virtual, y es algo que vamos a tener que trabajar y no capaz tomarlo así tan como vos al comienzo, sino tener presente esta cuestión de que puede pasar, nada más. Sí, sí, y otra cosa que justo estaba pensando en la pregunta de Cata, que estaba muy buena. Yo soy siempre, cuando estoy dando por eso me desvío, siempre, o sea, últimamente me pasa eso, ¿no? De que uno plantea, y cada vez que surge un aporte de algún chico o algo, yo le largo otra pregunta, o sea, tiro otra pregunta y me empiezo como a sacar, digamos, del cauce que había planteado. Entonces, por ejemplo, hoy creo que sí estamos viendo claro, una hipótesis, como dice Gianni. Hoy estábamos viendo sobre efecto invernadero, bla, 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 y en un momento me dice un chico, me hace un aporte y yo le digo, bueno, me surgió la pregunta así de la nada, ¿no? ¿Y cómo lo diferenciaríamos al efecto invernadero, al cambio climático y al calentamiento global? O sea, ¿qué relación podemos establecer ahí entre esos 3 conceptos? Eso me surgió de la nada, así. Y bueno, terminamos con esa pregunta, porque empezaron a hablar y empezaron a aportar. Terminamos con esa pregunta y bueno, la última actividad que yo había planificado no la pude dar porque bueno, nos pasamos hablando de eso, de la relación entre esos 3 conceptos. Y bueno, los fenómenos y cómo había ahí, en algunos casos, una relación de causa y efecto y en otras no. Pero eso, ¿no? De estar abierto siempre, si a uno le surge una pregunta en el momento, siempre es recomendable para mí que uno la haga, que uno la plantee y que vaya viendo para dónde van los intereses. Bueno, Juli, saludos, igual ya terminamos, así que bueno, gracias por estar y disculpa por el tiempo, porque llegué tarde, digamos, 10 minutos. Estuvo Bueno, muy chicos, bueno, profe. bueno, gracias, Cindy. Gracias. Muchas gracias a vos, Chao, Kim. chicas. Chao, Shirley. Chao, chicas. Chao, chao, gracias. Chao, profe. Gracias.